Continuando con la tercera y última parte de esta clase, veremos los efectos del entrenamiento físico posterior a una cirugía bariátrica, ya que si bien la cirugía bariátrica en sí, como pudimos revisar, tiene distintos efectos en la salud de las personas que se realizan esta intervención, eh, en sí esta técnica invasiva no va a eliminar los hábitos poco saludables que pueden tener estas personas arraigados y por lo tanto la modificación del estilo de vida y dentro de ello por supuesto una nutrición adecuada y un nivel de actividad física también correcto puede definitivamente mejorar los resultados quirúrgicos de esta intervención. Acá podemos observar los efectos de un entrenamiento físico posterior a la cirugía bariátrica en el peso corporal. Este es un metaanálisis de ensayos clínicos controlados aleatorizados que quisieron investigar si el ejercicio físico contribuía a la pérdida de peso y a a la mejora de otros resultados en salud. Y finalmente incluyeron 8 estudios y bueno, justamente acá en la imagen podemos ver que se agruparon de acuerdo al tipo de intervención. Tenemos los ejercicios de tipo aeróbico cardiorrespiratorio, los ejercicios de fortalecimiento muscular y los ejercicios concurrentes, ¿ya? Que combinaron estos dos tipos de intervenciones. Y, y bueno, ¿qué es lo que se vio? Se observó que en comparación con las personas que no realizaban una intervención de ejercicio después de la cirugía bariátrica, los usuarios que sí realizaban ejercicio físico se asociaron con una mayor pérdida de peso efectivamente, alrededor de 2 kilos más, durante el seguimiento que se observó en estos ensayos clínicos. Ahora, si se fijan, el grupo que tenía en el fondo que experimentaba una mayor pérdida de peso es el grupo que realizaba ejercicios de fortalecimiento más ejercicios aeróbicos. Además, se pudo evidenciar que también era relevante, además de esta combinación, ¿cierto?, de tipos de ejercicio, también era importante que los pacientes pudieran realizar ejercicio físico de manera más prolongada. Aquellos que realizaron ejercicio durante un año o más después de la cirugía son los que también experimentaron la mayor pérdida de peso. Por otra parte, también en este metaanálisis se observó una reducción de la presión arterial sistólica, siempre comparando el grupo, estudios que solamente que comparaban grupos con cirugía bariátrica únicamente y grupos a que se les adicionaba un protocolo de entrenamiento físico. Y entonces se observó que los pacientes del grupo de entrenamiento físico tenían una presión arterial sistólica y una frecuencia cardíaca de reposo más baja después de la cirugía, por supuesto se refiere de la intervención de ejercicio físico postquirúrgico. En este metaanálisis de un grupo español bastante conocido con los que hemos podido trabajar en conjunto. Ellos investigaron qué es lo que sucedía con la efectividad del entrenamiento físico post cirugía bariátrica para mejorar el riesgo cardiometabólico. Se fijaron en particular en el consumo máximo de oxígeno,
se fijaron en la frecuencia, estudiaron la frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial, el perfil lipídico, glicémico, la insulina. Y en esta imagen eh, se agrupan las distintas intervenciones de ejercicio físico que incluían estos artículos que estudiaron en esta revisión sistemática y metaanálisis. Y nos podemos dar cuenta de lo distinto que son las intervenciones respecto al inicio al momento de iniciar el ejercicio físico después de la cirugía. Algunas en gran parte parten al mes, pero hay diferencias con varias. Respecto también, fíjense lo que está en gris, lo que está pintado gris es el periodo de intervención de la intervención de actividad física y claro, también hay diferencias en cuanto a la duración de esta intervención de entrenamiento. Bueno, ellos pudieron observar diferencias significativas entre el grupo control, entre los grupos control en realidad, y los grupos de intervención, siempre a favor del ejercicio físico, ya para el consumo de oxígeno absoluto, relativo al peso corporal, para el colesterol HDL, para la frecuencia cardíaca en reposo. Respecto a la insulina en ayuno, ellos encontraron, o sea, la gran mayoría de los estudios que incluyeron mostraron una reducción significativa en el grupo que realizaba ejercicio físico respecto al grupo que solamente tenía su cirugía bariátrica. Y en el caso de la glucosa en ayunas solamente encontraron solo 2 estudios, en el fondo mostraron una reducción en esta variable. Respecto a los efectos del entrenamiento físico posterior a la cirugía bariátrica en la condición física, bueno, en esta reciente revisión sistemática y metaanálisis se mostró una mejoría adicional, ¿ya? En el consumo de oxígeno máximo relativo al peso corporal postquirúrgico con el ejercicio físico posterior a la cirugía. Pero no se informaron, ellos no mencionan, de hecho, los cambios del consumo de oxígeno máximo absoluto. Solamente mencionan los relativos al peso corporal, ¿ya? Y con ello sí se vio un incremento adicional con el ejercicio físico respecto a las personas que solamente se sometían a cirugía bariátrica. Ahora, lo mismo sucedió con este otro componente de la condición física, que es la fuerza muscular. Había un incremento adicional de la fuerza muscular cuando, por supuesto, realizaban un entrenamiento físico después de la cirugía. En realidad, ellos solamente mostraron, como les comentaba, los valores relativos al peso corporal y en esta situación, digamos, en este contexto donde son personas que tuvieron un cambio drástico del peso corporal, es un poco complejo expresar los valores en términos relativos al peso, porque claramente se van a ver muchos cambios. Entonces, bueno, no tenemos el dato de fuerza. Sí, les puedo comentar que en algunos estudios, me acuerdo en particular de un estudio, en este momento se me viene a la cabeza, de Stegen, que 2013, si es que no me equivoco, donde muestra, por ejemplo, que posterior a la cirugía, o sea, tiene un grupo control. Este grupo control disminuye su fuerza muscular después de la cirugía. En cambio, el grupo que después de la cirugía realizaba ejercicio físico no solamente no disminuye, en el fondo no solamente no es que la mantiene, sino que incluso incrementa su fuerza muscular. Entonces, sí, en definitiva, debiese haber un beneficio
en particular este componente de la condición física al agregar un entrenamiento físico después de la cirugía. Ahora, en esta revisión sistemática y metaanálisis también estudiaron otras variables, como se ve acá nuevamente, como ya lo habíamos mostrado en un metaanálisis hace un par de diapositivas atrás. Claro, hay una mayor pérdida de peso y de masa grasa cuando se agrega ejercicio físico después de la cirugía. Y respecto a estas variables, que es la densidad mineral ósea y el mantenimiento del peso corporal después de la cirugía, ¿por qué dice pareciera que además tiene un efecto beneficioso en estas variables? Porque solamente encontraron muy poquitos artículos respecto a que hayan investigado respecto a estas variables, por lo tanto no nos daba para concluir eh, como de manera tan certera respecto a ello, pero sí, al menos los estudios que ellos incorporaron en esta revisión sistemática y metaanálisis mostraban una mejora significativa de la densidad mineral ósea en el grupo de intervención de ejercicio físico respecto al que solamente tenía su cirugía bariátrica, y lo mismo para el mantenimiento del peso corporal. Solamente creo que un par de estudios, dos estudios, habían estudiado, habían investigado esta variable y claro, mostraban sí que con el ejercicio físico se lograba mantener de mejor manera el peso corporal después de la intervención bariátrica. Pero como son tan poquitos estudios, no pudieron llegar a una conclusión ya tan así definitiva como si se muestra con estas otras variables que acabo de mencionar. Bueno, en esta diapositiva podemos observar cuáles son los posibles mecanismos mediante los cuales el ejercicio físico puede proporcionar este beneficio adicional, como lo hemos visto en la salud metabólica de los pacientes que se someten a cirugías bariátricas. En el punto A, en el contexto de una gran restricción calórica que ocurre en un comienzo en particular en un comienzo del periodo postquirúrgico, el ejercicio es efectivo para poder mantener no solamente la pérdida de peso, sino que también para poder intentar preservar la masa muscular, como ya lo hemos comentado. Por otra parte, desde el punto de vista más metabólico, el ejercicio puede mejorar la salud metabólica de los tejidos y de todo el cuerpo, como podemos verlo en esta imagen. Y por otra parte, el ejercicio también mejora la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético, porque también influye a nivel mitocondrial, a nivel del metabolismo de los lípidos, que es fundamental para poder mejorar la sensibilidad a la insulina. Los pacientes que realizan ejercicio físico en los meses posteriores a someterse a una cirugía bariátrica experimentan normalmente mejoras significativamente mayores en la sensibilidad a la insulina y que son independientes de la pérdida de peso provocada por la cirugía, en el fondo. Y probablemente están relacionadas, como aparece en esta diapositiva, con una mayor capacidad oxidativa mitocondrial del músculo esquelético y también, como se menciona en la diapositiva anterior, de niveles disminuidos de lípidos que normalmente generan lo que ustedes probablemente conocen como esta lipotoxicidad que interfiere con la señalización de insulina en el músculo esquelético. Y esto es particularmente relevante en un porcentaje de los usuarios de cirugía bariátrica que no obtienen de base con la cirugía la pérdida de peso esperada o que tienden a tener una reganancia de peso. En cuanto a los tipos de entrenamiento físico posteriores a una cirugía bariátrica, en definitiva hay mucho que estudiar por aún.
La mayoría de los estudios han investigado los efectos del entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria. Sin embargo, acá podemos ver, justamente en los últimos años se ha estudiado también el entrenamiento de fortalecimiento muscular eh, en esta población. Y en esta revisión sistemática reciente se concluyó que este tipo de entrenamiento evitó la pérdida de fuerza que ocurre naturalmente después de la cirugía bariátrica y cuando eran estudios que se realizaban en una población más joven, alrededor de 35 años, además logró prevenir la pérdida de masa magra. Por otra parte, concluyeron que el ejercicio concurrente, pero no, por supuesto, el ejercicio de fuerza de forma independiente, promovía la pérdida además de masa, promovía la pérdida de masa grasa corporal. ¿Ya? Por lo tanto, ellos terminan recomendando, ¿cierto?, la incorporación de entrenamiento de fortalecimiento en los programas de ejercicio físico posteriores a una cirugía bariátrica metabólica. En esta tabla podemos ver un paso a paso respecto a eh, una propuesta de intervención de ejercicio físico post cirugía bariátrica en una guía eh, que encontré que me pareció bastante interesante, que abordaba los distintos tipos de ejercicios que se podían realizar y desde cuándo realizarlo. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cuándo se puede comenzar a hacer actividad física después de la cirugía bariátrica? La verdad es que debieran debiera comenzarse el día 1, en el fondo, desde el día en que se realiza la cirugía, levantándose de la cama, ¿cierto? Caminando distancias cortas dentro de la misma habitación donde la persona está hospitalizada, por supuesto eh, con supervisión de un profesional adecuado, pero sí, eso es lo ideal. Por lo tanto, respecto al ejercicio más de tipo cardiorrespiratorio, se recomienda desde un comienzo, por supuesto, de manera muy ligera y luego para ir aumentando en intensidad y también en la cantidad de tiempo dedicado a ello. Em, Ahora, es importante considerar que estos pacientes, como yo les comentaba, en los primeros meses están con una restricción calórica muy importante y también están en distintas fases de una dieta que en el fondo parte con líquido, una dieta de solo líquidos en un primer momento, primera semana o 10 días incluso. Luego pasan a papilla y después ya al mes más o menos pasan a una fase de comida blanda, picada. Entonces es muy poco a poco todo este proceso eh, donde normalmente con una dieta líquida no podemos, por supuesto, realizar un ejercicio físico intenso. Normalmente los pacientes nos llegan en la fase de papillas, que es entre la segunda y cuarta semana posquirúrgica y esto va a depender, por supuesto, normalmente a mí me sucedía que yo veía a los pacientes en el momento cierto posquirúrgico inmediato y luego pasaba un mes y los volví a ver. Esto no es lo ideal, pero es lo que sucedía al menos en el lugar donde yo trabajaba y, y la verdad también lo que pude observar en otros centros era muy muy similar. Ahora hay
dentro de los estudios que hemos visto, fíjense que la mayoría comienza el ejercicio físico al mes de la cirugía y claro, ahí es entendible porque en primer mes realmente em, es un mes de muchas adaptaciones pero eso no significa que tenga que estar sentado, ¿cierto? Mirando la televisión. De hecho, eso no generaría una pérdida mayor de masa muscular. Entonces, sí, es importante comenzar desde el día uno con caminatas, aunque sean caminatas muy cortitas. La parte del ejercicio de fortalecimiento muscular que aparece desde la semana 6, la verdad es que se puede realizar desde antes. Luego, ahora les voy a mostrar una intervención que sí la realiza desde antes, pero sin peso corporal, en un comienzo sin peso corporal. Em, entonces, perdón, quise decir, sin peso agregado, solamente se trabaja con el peso corporal. Em, Acá aparecen también los ejercicios de elongación, que por supuesto se pueden realizar desde un comienzo, ejercicios que se concentran en el core, ejercicios abdominales, así como flexión anterior de tronco, ese tipo de ejercicios también no se realizan en un comienzo, por supuesto, por la cirugía en sí, por más que sea una cirugía laparoscópica. Normalmente dejamos una ventana de tiempo para eso y acá se hace una propuesta respecto a eh, ¿cierto? La evolución de cada una de estos tipos de ejercicios y cuál es como la meta final a la que debieran llegar y mantenerse en el tiempo. Por supuesto, esto no es para hacerlo durante unas pocas semanas o meses, sino que ojalá que sea para la vida. Ahora les quisiera mostrar un estudio, un ensayo clínico controlado aleatorizado en el que he estado participando producto de mi tesis doctoral y justamente es una intervención de ejercicio pero temprana, ya posterior a la cirugía bariátrica en personas con obesidad severa ya o mórbida. Entonces vamos a revisar algunos aspectos importantes que pueden servirles a modo de ejemplo para poder hacer una prescripción de ejercicio para este tipo de usuarios. En esta imagen podemos ver los momentos de evaluación y también la intervención de este programa de ejercicio físico post cirugía bariátrica. Si se fijan, se comienza el ejercicio físico de manera temprana, normalmente entre la semana y las 2 semanas posteriores a la cirugía. Y también podemos observar que es un programa de 16 semanas, un programa de ejercicios de 16 semanas. Y bueno, la hipótesis de este estudio es que en el fondo la implementación de estas 16 semanas de un programa de ejercicio físico supervisado en en esta población, después de la cirugía bariátrica, produciría una mayor pérdida de peso que con el tratamiento habitual después de la cirugía bariátrica. Y además esta intervención de ejercicio físico mejoraría la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, así como la composición corporal, la presión arterial, el perfil lipídico, glicémico, la resistencia insulínica, las distintas adipoquinas y mioquinas, la inflamación crónica de bajo grado, que es la que se encuentra en sujetos con obesidad, ¿cierto? También los biomarcadores hepáticos, así como el nivel de actividad física y otras variables, incluso se está estudiando los síntomas depresivos, etcétera, calidad de vida. En cuanto a
el FIT, ¿cierto? Vamos a revisar de esta intervención la frecuencia del entrenamiento físico. Finalmente se definió para 3 veces por semana y entonces se realizaba día por medio, ¿cierto? Normalmente los lunes, miércoles y viernes. ¿En base a qué? Principalmente que los estudios, como dice acá, sobre frecuencia de ejercicio físico mostraban muy pequeñas diferencias entre realizar un ejercicio 3 veces a la semana o más días a la semana. ¿Ya? Lo importante es que sí se alcanzara la dosis semanal de ejercicio. ¿Ya? Por otra parte, también un estudio de mujeres con obesidad mórbida también mostró mejoras con esta frecuencia semanal en parámetros cardíacos, en la variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces, por esa razón, este ensayo clínico utilizó esta frecuencia semanal de ejercicio. Como les había comentado anteriormente, existe información bastante limitada sobre el modelo de ejercicio ideal para este tipo de usuarios. Por lo tanto, lo que se realizó acá es una combinación de entrenamiento de fuerza con entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria. ¿Ya? Em, Esto principalmente porque hallazgos previos en adultos con obesidad, como habíamos revisado algunos, ¿cierto? Habían mostrado beneficios con la implementación de estos dos componentes, de estos dos tipos de ejercicio en una misma sesión. Y nosotros ya habíamos visto que había una mejora incluso mayor de la pérdida de peso, por ejemplo, cuando se hacía este tipo de entrenamiento concurrente en estos pacientes. ¿Ya? El orden normalmente bueno, que se ha recomendado es primero realizar el ejercicio de fuerza y posteriormente el ejercicio de resistencia cardiorrespiratoria. ¿Ya? Algunos estudios han mostrado que en este orden hay una mejora, ¿cierto? En la composición corporal y otros biomarcadores de salud. Por lo tanto, así es como se realizó en EFIBAR, en este orden, el ejercicio concurrente. Respecto a la intensidad del entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria, la actividad física de intensidad moderada es beneficiosa para la salud de personas que tienen un nivel bajo de condición física. ¿Ya? Sin embargo, se han observado beneficios adicionales con el ejercicio vigoroso, ¿ya? Con la actividad física vigorosa en comparación con la moderada. Ahora, una intensidad de al menos el 60% de la frecuencia cardíaca de reserva es suficiente, se ha visto que es suficiente para producir adaptaciones fisiológicas que sean clínicamente significativas en personas que son inactivas físicamente, que es lo que normalmente sucede en los sujetos con obesidad, que tienen este nivel de obesidad. Ahora, con respecto a la intensidad del entrenamiento de fuerza muscular, se realizaba entre el 50 y el 75% de una repetición máxima, comenzando con altos volúmenes y baja intensidad, y para luego ir progresando hasta hacia el final del programa con un bajo volumen pero una mayor intensidad. En cuanto al tiempo del ejercicio físico, fue progresando partiendo con 15 minutos por sesión de entrenamiento aeróbico durante una fase de familiarización que se realizaba y para luego subir a 20 minutos, luego iban aumentando, ¿cierto?, respecto a la intensidad, pero manteniendo en las siguientes semanas la misma cantidad de tiempo por
sesión y la primera fase ya o sea, la primera semana de la fase 3 eh, mantenían estos mismos 20 minutos, pero ya en las semanas o las últimas semanas, de la semana 12 a la 16, llegaban a 25 minutos por sesión de entrenamiento aeróbico. Este entrenamiento, creo que no lo mencioné, lo realizaban en un treadmill, si bien no, pero sí, sin correr, ¿no? Porque en estos usuarios intentamos evitar cierto, el impacto en las articulaciones, por lo tanto manejaban para alcanzar la frecuencia cardíaca objetivo. Si es que no la alcanzaban con la velocidad caminando, entonces se trabajaba con la inclinación. Finalmente acá podemos ver en este esquema un poco la estructura de cada sesión de ejercicios, así como las fases que están resumidas acá de cada uno de los tipos de ejercicios que se realizaban desde el punto de vista de, ¿cierto? De ejercicio aeróbico, ejercicio de fortalecimiento muscular. Ya siempre se comenzaba con un calentamiento de alrededor de 5 minutos a una actividad aeróbica de baja intensidad en la caminadora. La realizaban alrededor del 50-65% de la frecuencia cardíaca de reserva. Posteriormente seguían con un entrenamiento compensatorio, ejercicios en el fondo de estabilidad de core, músculos estabilizadores antes del entrenamiento de fuerza. De esta manera, o sea, con el objetivo de poder minimizar el riesgo de lesiones. Y luego se continuaba con el entrenamiento de fuerza de los principales grupos musculares, tanto de parte superior como inferior del cuerpo, progresando desde una fase de familiarización, como se ve acá, hasta una fase donde iban aumentando cierto la intensidad y disminuyendo entonces el volumen. Y continuaban en una misma sesión el entrenamiento aeróbico o cardiorrespiratorio que se realizaba, como les había comentado, en treadmill, y finalmente terminaban con 5 minutos de enfriamiento que incluían elongaciones. Ahora, ahí les puse las referencias para que puedan revisar los artículos. Si alguien está interesado, por supuesto, me puede escribir y yo le puedo enviar todos los estudios que utilicé para esta clase. Está publicado el protocolo de este ensayo clínico que yo les estoy mostrando. Aparecen imágenes de cada uno de los ejercicios, distintos niveles dentro de cada ejercicio que se iban adaptando a cada uno de los pacientes. Así que creo que es un muy buen material que les puedo compartir feliz, si es que están interesados. Bueno, acá les dejo mi correo electrónico. Me pueden escribir para enviarme sus consultas, si es que quedan algunas dudas o comentarios, o si desean que les envíe alguno de los artículos utilizados para esta clase. Yo estoy ahí totalmente dispuesta a poder ayudarles con lo que pueda, ¿ya? Espero les haya gustado la clase y lo más importante, espero que lo que les compartí les sea de utilidad finalmente para poder brindarle la mejor atención a sus pacientes. Que estén muy bien.